A todas luces. Un podcast de Iluminet. Con Jorge Curtidor y Antonio Arellano. Les damos una cordial bienvenida. A todas luces. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Es el nuevo capítulo de A Todas Luces. Hoy es 7 de julio, soy Jorge Curtidor. Hola, soy Toño Arellano, gracias por acompañarnos en nuestro quinto capítulo titulado Entre el cielo y las estrellas, parte 2. Así es, tenemos un episodio muy especial, pero antes queremos aprovechar la oportunidad para felicitar a Luis Juan y Diana y a todo el equipo de Iluminet, porque están cumpliendo 15 años al aire. Así es, Jorge, 15 años de hablar sobre luz, de difundir el mensaje y el compromiso sigue. Estamos buscando nuevas formas de comunicarnos y este espacio es una muestra de ello, de que seguimos comprometidos con comunicar y que tenemos que seguir hablando de luz. Felicidades a Iluminet, son parte integral de esta comunidad. A mí personalmente me han tocado de múltiples formas, he aprendido mucho de su website, pero sobre todo he disfrutado mucho de sus eventos. Gracias Iluminet. Esta fecha me parece muy especial para reafirmar el compromiso de seguir comunicando lo que sucede alrededor de la luz. Como lo hemos visto a lo largo de estos 15 años, a mí me han tocado 3, la tecnología, la ciencia, las profesiones y todo el mundo cambia, se va transformando, todo va de la mano y la luz también. Entonces todo el tiempo encontramos nuevos avances, nuevos proyectos, nuevas formas de hacer las cosas. A veces nos damos cuenta de que lo que estábamos haciendo no estaba tan bien y esa es nuestra labor, seguir comprometidos con comunicar. Estamos muy contentos de estos primeros 15 años. Felicidades Iluminet. Y volviendo al tema del capítulo, para darle continuidad al episodio pasado, donde vimos el punto de vista de un astrónomo, ahora tenemos 2 entrevistas. En la primera hablamos con Paulina Villalobos desde Chile. Y el equipo de Captura Light desde España. Vamos a hablar con un ingeniero, fotógrafo, todero de la iluminación y una astrónoma, física también. Pero bueno, Toño, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre Paulina? Bueno, Paulina Villalobos es egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Ella nació en Atacama, por ahí nos contaba en la entrevista, y desde ahí nace su pasión por los cielos oscuros. Ha hecho especialidades en iluminación en Japón, Alemania, Suiza, Finlandia y desde 2005 ya dirige su despacho DIAP. Además forma parte de la organización Noche Cero y es parte de la Dark Sky Association, una de las cosas más importantes porque es la primera persona del ramo de diseño e iluminación que se involucra en esta asociación, que forma parte del panel. Así que escuchemos a Paulina en esta entrevista que realizaron vía Zoom Luis Juan y Toño. Pues hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí en otro episodio de A Todas Luces y pues un más gusto me da siempre saludar y encontrarnos con Paulina Villalobos, una gran amiga y bueno, experta en este tema de cielos oscuros que nos ocupa en este episodio. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? También mucho gusto en compartir contigo este espacio, ¿no? Y pues muy contentos de estar siguiendo este tema que está súper tendencia, ¿no? Y creo que es un tema muy relevante. Y pues, ¿quién mejor que para platicarnos un poco de cielos oscuros que Paulina, ¿no? ¿Cómo has estado, Paulina? Bien, bien. Hoy día aquí es un día feriado porque es el solsticio de invierno. Entonces, para muchos lugares es la noche más larga, a propósito de los cielos. Entonces, lamentablemente sí, pues, como es invierno siempre está nublado, uno no puede ver mucho, pero desde hoy en adelante, aquí en el hemisferio sur, todos los días son más largos. Entonces se celebra, dependiendo del lugar, como de los pueblos originarios, o sea, en general de todos, el año nuevo. Pues día perfecto, ¿no? Para hablar de estos temas. Hoy 21 de junio, sí. 21 de junio que estamos haciendo la grabación, ¿no, Toño? Sí, así es. Y es bien curioso cómo las cosas siempre se van enlazando. Y para empezar, me gustaría que nos contaras cómo llegas al tema de los cielos oscuros
¿Y cómo es que te empiezas a involucrar en esto? Ya. Mira, yo crecí en el desierto de Atacama, es un lugar, bueno, desértico, en teoría es el lugar más árido del mundo. Es una zona bastante grande, debe abarcar unos más de 2.000 kilómetros de largo, pero hay zonas que no han recibido lluvia en 300 años. Es efectivamente el lugar más árido del mundo. Esto significa que al no tener humedad ambiental, o mucho menos de lo normal, todas las noches son siempre limpias al máximo. Y de verdad da la sensación de en que entre uno y la estrella no hay nada. O sea, efectivamente no hay nada, pero ese contacto cotidiano con un cielo estrellado, eh, que para mí era normal cuando empecé a estudiar en Santiago y después en Europa, había algo que yo echaba de menos o que extrañaba, que era esta conexión con el cielo, así como hay gente que vive al lado del mar y se va a una ciudad y extraña el mar, o otra la montaña. A mí me pasaba con el cielo. Y ahí comenzó la pregunta de por qué no se ve, por qué nadie tampoco tiene, en general me pasaba que no hay como la cultura de estar conectados con un paisaje que es cotidiano. Y paralelamente, en el fondo, yo estudié iluminación. Y hay un tema, estoy hablando hace un montón de años, porque el 2002, o sea, 20 años, yo me fui a estudiar iluminación hace 20. Está el tema de que en el fondo, ahora con la tecnología, se puede iluminar todo el tiempo, con todo. Y hay un límite. O sea, en el fondo, "Ay, iluminemos esto, iluminemos esta cascada, iluminemos este cerro", hay un límite. Y ese límite es la responsabilidad medioambiental. O también yo lo veía como una responsabilidad con el patrimonio natural, y entendiendo el cielo como un patrimonio natural. También me acuerdo que hubo una PLDC en Berlín que a mí me marcó mucho, que fue el 2009, donde me tocó hablar el primer día como expositora en una sala que había 1.400 personas. Yo nunca había hablado así, y estaba tan asustada como, ¡uy! Era joven en esa época. Eh, me presentó Mark Mayors, hablé entre medio de los keynote speakers, y, y recuerdo que habló George Brainard, que era un neurocientífico que estaba trabajando para la NASA, ¿no? Pero porque había descubierto un ganglio fotorreceptor en el ojo, que todavía no tenía nombre en esa época, se llamaba el tercer receptor, ahora ya tiene nombre, eh, y que, o sea, un nombre para nosotros, le decían el tercer receptor, y que en el fondo se había descubierto la conexión de la luz con el metabolismo, y cómo la ausencia o privación de luz natural al mediodía hacía que ciertas funciones no ocurrieran, y cómo el exceso de luz hacía que interrumpiéramos el sueño o no durmiéramos de manera correcta, que se llama la higiene del sueño, y la importancia de los niveles de este ciclo de luz, eh, para hacer que el cuerpo funcione de manera correcta, porque se habían dado cuenta que los astronautas, hasta ese entonces, nadie dormía más de 4 horas. Y si un astronauta era muy inteligente en tierra, en el espacio, después de 4 días o 5 días, no eran muy inteligentes. Empezaron a hacer investigación de por qué. Y me acuerdo de esa conferencia, primero porque estaba muy nerviosa yo, porque me tocó hablar ese día, pero también porque fue un impacto en decir, ¿cómo es posible que no estemos involucrando la ciencia la ciencia con lo que hacemos, y lo que hacemos con el impacto en la naturaleza y con el impacto nuestro? Pero en el fondo la conexión con los cielos tiene que ver con que todo es una sola cosa, es decir, nuestras decisiones de diseño no pueden ser exclusivamente a partir de exclusivamente decisiones de ahorro, como se hace en los exteriores,
o de estética sin tener conocimiento del impacto en general, y una de esas consecuencias es la pérdida del patrimonio nocturno. El 70% de la población que nace el siglo XXI va a morir sin nunca haber visto la Vía Láctea. Y eso hace que nos desconectemos, de que no tengamos ninguna noción de lo que está arriba, el no apreciarlo, y es un patrimonio cultural, además de científico. Entonces el valor de los cielos oscuros no solo está en la contemplación, sino que también en una responsabilidad hacia nuestro ciclo, hacia nuestra vida, el respeto de nuestro ciclo natural. Por ahí va la respuesta. Y dices cosas bien, bien interesantes, me resuenan mucho. ¿Nos puedes platicar de esta parte técnica que has abordado tanto como en Noche Cero, como en tu despacho en Día? En mi opinión, la parte como normativa o la parte técnica para realizar un proyecto de iluminación de exteriores en general no contempla los mismos requisitos, o sea, no pide los mismos requisitos que se piden en un buen proyecto de interiores, cuando deberían ser similares. Y también, y esto es muy importante, el exterior no se diseña. No sé si pasa en México, pero aquí en Chile, los proyectos de iluminación de exteriores o un proyecto urbano, la iluminación no está ni siquiera en el checklist de un plan regulador. La iluminación se pone exclusivamente para los requerimientos técnicos del automóvil. Técnicos, son para el automóvil. En un contexto urbano estamos en un error conceptual. Entonces yo creo que una gran tarea nuestra que está pendiente es darnos a conocer, no solo por los cielos oscuros, sino que por nuestra calidad de vida. Es maravilloso escuchar a Paulina Villalobos. Cada palabra que dice nos resuena, cada comentario, cada apunte que tiene nos pone a pensar, nos pone a trabajar y nos surgen más preguntas. En esta primera parte escuchamos su pasión, cómo llegó a este camino. Desde la cuna tiene esto de la pasión por los cielos oscuros. Ella nace en Atacama, como ya lo habíamos platicado, y esto cambió su manera de ver el mundo. También otra cosa que cambió su forma de entender las cosas fue dar cátedras, conferencias alrededor del mundo. Ella nos menciona que esto la llevó a muchos cuestionamientos y a preguntarse cómo debemos comunicar este mensaje. También otro punto muy importante es cómo se integra la biología, la ciencia y el diseño. Es una pregunta que muchas veces nos hacemos y pareciera que la respuesta es obvia, pero muchas veces hay que rascarle un poquito más y no quedarnos nada más con cosas subjetivas. ¿A ti qué te pareció, Jorge? Apasionante. Resonó conmigo un fragmento cuando habla de la normativa. Ella menciona que estamos iluminando para los vehículos. Investigamos un poco al respecto y resulta que desde 1953 ya el Código de Iluminación de Vehículos era una norma americana. Y solamente hasta este año, en el 2022, tenemos la integración de la ANSI IS RP 4322. Esta normativa nos ilustra cómo podemos iluminar orientado hacia los peatones, recomendaciones para que se sientan seguros, confortables y puedan disfrutar los exteriores. Este ejemplo nos ilustra perfectamente nuestro enfoque hacia los vehículos, pero nos da esperanzas porque el enfoque se está cambiando radicalmente. Escuchemos ahora a Paulina en la segunda parte de la entrevista. Yo creo que hay un concepto interesante de incorporar, que es lo justo y necesario. Lo justo y necesario. ¿Para qué más si con esto es suficiente? Porque una de las cosas interesantes es descubrir cómo funciona el ojo. Que también, en el fondo, el ojo de día, en nuestro ciclo natural evolutivo,
funciona con los conos están felices con mucha luz. De día, un estándar es 100.000 lux. 100.000 lux. Y uno está afuera y dice, veo todo estupendo, voy a enhebrar esta aguja, voy a leer este libro con letras chicas, veo los colores con precisión. Ayer fui al dentista, entonces me puede, ¿cómo se llama?, hacer la limpieza, no como achuntándole, no sé, achuntar parece que no es universal, es solo chino, pero con precisión al lugar, sin equivocarse. Y una noche de luna llena, limpia, en la naturaleza, si lo han experimentado, uno ve todo muy bien. Y ahí funciona nuestro ojo nocturno, como nuestro ojo reptiliano. El reptiliano, estoy haciendo una broma, no es verdad, pero es para decir que evolutivamente, de noche tenemos otras necesidades. Entonces, no necesitamos ver color y precisión. Uno de noche nos está diciendo, oh, mira este morado, como violeta, magenta, no sé, del Pantón tanto, es distinto a este otro. No, ese es trabajo de día. De noche funcionan los bastones, que son expertos en contraste y movimiento, y además se amplía nuestro campo visual, porque como se agranda la pupila, llega luz de los laterales. Entonces, tenemos superpoderes de noche. Claro, no vemos color y precisión, pero vemos si algo se mueve por el lado, porque estamos atentos que no vaya a ser un depredador, o un ratoncito, una pelusa o lo que sea. Expertos en contraste y movimiento. Y con luna llena vemos bien. Evolutivamente nosotros hemos desarrollado para ver 0,3 como máximo. Y ahí podemos escalar hacia abajo. Si uno dice, voy a poner 6 lux de noche, 6 lux es 20 veces la luna llena. Entonces yo creo que se debería hablar en luna llena. La unidad no ¿De debería lunas ser... llenas? Claro, yo decía, pero ¿de dónde salió un lux? ¿Qué es esa unidad? ¿Quién la inventó? A mí me gustó mucho tu metáfora tu propuesta de crear una unidad de lunas llenas, Una ¿no? luna ¿Cuántas llena son lunas llenas? 0,3 lux. La luna llena al máximo promedio en Alemania, ya, porque los alemanes Y hacen la así ya luna. decir, necesito esto a 25 lunas llenas, ¿no? Y entonces hacer la Claro, conversión. 20 lunas llenas, 6 lux, 20 lunas llenas, es N. No, mira, con una luna llena tengo luz de barrio, o con 10 lunas llenas tengo luz de barrio. 60 lunas llenas el lugar más bullante de la ciudad. Y Sí, así claro. tenemos ciudades responsables, porque en el fondo, por ejemplo, el centro de Las Vegas o no sé, el Times Square, a uno le puede perdonar a ese triangulito ser un exceso. O luego lo que se ve es como, tú le preguntas a cualquier lighting designer y te va a decir, oh, sí, es muy importante el cielo y esto. Pero a la hora de ya estar haciendo el proyecto, ¿qué tanto lo está pensando? Y pues sigue poniendo sus equipos en función de pegarle a la fachada, el patio, la cancha de tenis, pero ya no pensó en el cielo, ya a la hora concreta, ¿no? No lo supo. Lo dice en el discurso, pero no se ve necesariamente visto en la práctica, ¿no? Claro, bueno, a mí me pasa que en el fondo como, es mi tema, que muchas veces me han dicho, como de manera muy despreciadora, que mejor haga otra cosa. Tanto colegas como gente porque yo he estado involucrada en lo más que he podido con las normativas. Y es un trabajo difícil porque, claro, es como te dicen, sí, tienes toda la razón, pero después no, lo que uno dice es muy complicado el de incorporar. Pero yo creo que va de a poco avanzando. O sea, tengo en el fondo esperanzas de que sea. Sobre todo porque el fondo de la Dark Sky Association está incorporando estos temas, y es interesante que el resto, como es
es una asociación que tiene impacto su opinión tiene impacto en el resto. Confío que desde ahí se va a contagiar. Claro. Me gustó esto que decías de hacer activismo tal cual por muchas razones, ¿no? Porque tanto es un beneficio propio como es un beneficio todos nos vemos beneficiados de esto, de ser conscientes del uso adecuado de la luz, de todos los beneficios que implica. ¿Qué crees que podemos hacer como parte de una comunidad de iluminación para empujar esto y que no se quede nada más en el discurso? ¿Cómo podemos ayudar a esto? Bueno, yo creo que lo que hacen, todo lo que tenga que ver con medios es súper importante, porque son sin decir, oh, estoy en Illuminet, pero Illuminet es el medio de iluminación en habla castellana o hispana más importante, digital, lo es. Y es un referente de comunicación, entonces es súper importante el comunicar. A nuestra comunidad de lighting designer hay que comunicar desde la belleza, porque como decir, mira, esto tan hermoso se puede hacer y esto tan feo contamina y esto no, es como ir convenciendo de que es posible y dando razones no solo del cielo, del valor del cielo, porque quienes no lo han visto nunca no lo valoran porque no lo conocen. Qué gozada escuchar a Paulina Villalobos con todas estas reflexiones. Cada cosa que nos dice nos resuena y yo personalmente me quedo con 2 apuntes. El primero es medir con lunas llenas porque es algo relacionado con nosotros que tenemos la referencia, así que a los que se dedican a hacer normativas, leyes y demás y al sistema de unidades de medida, ahí les encargamos que tomen en cuenta la propuesta de Paulina Villalobos. Y por otro lado, los cielos oscuros muchas veces se quedan en el discurso, tanto para diseñadores como para quienes comunicamos, y no al momento de colocar una fuente de luz o de estar poniendo luces en nuestra casa. Sí, Toño, es un reto. Desde ahora no voy a dormir igual, voy a tener que pensar cada fotón que diseño. Y sobre todo esa parte del activismo también me puso a reflexionar bastante porque el tema de la protección del cielo, casi místico. Te voy a contar algo que pasó ahora que platicaba con mi hermana acerca de todo este tema. Mi hermana está completamente alejada de la iluminación. Y cuando le mencionaba que íbamos a hablar con gente de otros países sobre la protección del cielo, ella me decía que a qué clase de religión nos estábamos metiendo o hacia dónde iba todo esto, si ya se estaba volviendo los hermanos de la fe o algo así. Es una experiencia religiosa. No, y esto también nos habla de la desconexión que tenemos con la naturaleza, con la luz, con la luna, con el sol, con las estrellas. Hay una desconexión total y es hacia donde debemos llevar el mensaje, ¿no? Hacia la gente que no está involucrada en esto, hacer activismo. Exactamente es lo que hace Paulina, nuestra admiración. Muchas gracias por la entrevista. No es tan fácil como ponerse unos calzoncillos encima de los pantalones y una toalla y decir que soy Mr. Dark Sky y ir por ahí, no, implica disciplina, conocimiento, motivación. Así es, no tienes que ir con un rayo apagafocos volando por las ciudades, esto no se trata de eso, sino de dialogar, conversar y crear mejores prácticas entre todas las personas, entre distintas profesiones y que el beneficio no sea solo para quienes estamos dentro de esto, que sea para todo el mundo, global, algo global. Así es, Toño. Y ahora vamos con la entrevista a Captura Light. Susana Malón es física, astrónoma y divulgadora científica española. Su especialidad es la contaminación lumínica. Dirige Lumínica Ambiental y forma parte del colectivo encargándose de las mediciones, asegurándose de que los proyectos cumplan con la normativa Starlight. Por su parte, Alfred Sá es ingeniero técnico industrial y se desarrolla en la industria de la iluminación desde distintos roles. Desde 2010 dirige su despacho NUR L+D y también forma parte de este colectivo, él haciendo los proyectos y Susana detrás con una lupa mirando que no tire luz. Ahora vamos a escucharlos. Hola, muy buenos días, buenas tardes.
Bienvenidos. Hoy tenemos a Alfred y a Susana, quienes nos van a platicar sobre los cielos oscuros en continuación con nuestro capítulo anterior. ¿Cómo están? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Hola, muy buenas. Estupendo. Un abrazo muy fuerte desde España. Vamos a platicar un poco de los cielos oscuros y quiero empezar, Susana, por preguntarte cómo empezó la colaboración de una física y un ingeniero. ¿Cómo arranca esto para volver un proyecto y para rescatar los cielos? Bueno, pues es sencillo de explicar, aunque parezca un poco contradictorio quizá al principio. Bueno, yo conozco a Alfred desde hace un montón de años. Nos conocimos en alguno de todos los simposios, ¿no? de nacionales que se celebran aquí en España de iluminación, y sí que cuando escuchaba sus ponencias, pues sí que veía que sí, pues que era un ingeniero que iluminaba, que metía mucha luz, digamos, en la calle, pero de otra manera, ¿no? Siempre también hablaba de como respeto a los cielos y es algo que me chocó porque inicialmente hace pues 15 años o algo así, pues había muy poca gente, ¿no? que hablase de este aspecto. Lo conocía de eso, pues hablábamos, conversábamos, teníamos evidentemente pues quizá algún punto de vista diferente, pero bueno, llegó un momento en el que alguno de mis proyectos requería de iluminar algunos monumentos, ¿no? Y es aquí donde entra en juego Alfred, porque bueno, se me encendió la bombilla y le llamé, digo, Alfred, te necesito en este proyecto. Es un proyecto complicado, que fue el proyecto de Puente de la Reina. Se quieren certificar, es un municipio de Navarra que lleva un montón de años ya. De hecho, los declararon como Dark Sky Defender en su día por el International Dark Sky Association, la AIDA, y bueno, están trabajando, tienen una ordenanza municipal para reducir la contaminación lumínica, que luego si queréis podemos explicar un poco cómo se puede reducir, ¿no? la contaminación lumínica y por qué hay que tratar algunos aspectos esenciales de la física de la luz. Y bueno, básicamente así empezó nuestro periplo. Nos conocíamos desde hace un montón de años, pero colaborar pues desde ese proyecto y bueno, ahora en el presente y el futuro yo creo que es bastante alentador. Bueno, yo ahí quería añadir a lo que ha dicho Susana, que ella era la única persona que iba allí al simposio de alumbrado del CEI, no a decir lo bonito que había hecho su proyecto o la cantidad de luz que había puesto, no, sino lo contrario, a decir: no pongáis tanta luz, porque si ponéis tanta luz en las calles, luego resulta que tengo el cielo aquí, pues que no veo las estrellas, etcétera, etcétera. Ella lo explicaba con datos, con mediciones, con informaciones técnicas, científicas. Había más personas que hacían esto, como Ramón San Martín, que ya falleció, o Manu García, otras personas. Pero era un poquito la excepción. Pero Susana vino a explicarlos desde el modo científico de los que medían el cielo, o sea, ya no como iluminadora, como eran aquellos, como era Ramón San Martín, que era un ingeniero iluminador, sino desde el punto de vista de yo estoy midiendo el cielo, veo lo que pasa y mirar toda la luz que me está estirando al cielo. Pero sí, es una colaboración larga y de esa, claro, como nos entendimos muy bien, han salido unos cuantos proyectos más. Sí, todavía seguimos hablando de ese proyecto, inclusive mención especial en la Bienal de Iluminación de este año, muy hablado aquí en Latinoamérica. Bueno, ¿y cómo trabajaron conjuntamente? Entonces, Alfred nos comenta un poco de todos los cálculos, Susana con la lupa. Platíqueme un poco más de esa interacción. Bueno, luego que hable ella, yo lo que hago es coger y tanto las posiciones de las columnas, de los proyectores, como las potencias o los tamaños de los proyectores, la orientación, el haz de luz, todo lo que un proyector que define para iluminar un puente, lo ajusto al mínimo posible. Yo en LinkedIn puse una frase que, igual que decían, la mínima luz o mucha luz, los clientes siempre te piden mucha luz. Y algo dicen, no, luz hay que poner la mínima. Y yo ahí puse una frase, luz, la ajusta, o sea, ni mucha ni poco. Entonces, lo que más me gusta cuando empieza un proyecto es decir, ¿dónde está ese proyecto? En el medio de la ciudad necesitaría tanta luz. Si es una ciudad como Barcelona, que hay bastante restricción y además en Cataluña hay mucha restricción también de iluminación, pues ya sé que tengo que bajar muy por debajo de la normativa. Y si es en un cielo de Castilla, como ahora estamos haciendo varios proyectos de unos edificios
iglesias y varios otros edificios. En Castilla, pues es un cielo completamente negro, o sea, es un pueblo en medio de una llanura donde solo hay luz en los pueblos, pero en realidad el cielo es negro completamente, se ven las estrellas bien. Entonces ahí yo voy al mínimo, ahí sí que voy al mínimo. Digo luz la justa, pero es un mínimo. Bueno, básicamente estos proyectos en los que estamos colaborando, Alfred y yo, básicamente se producen o son contratos pues, que he promovido directamente pues, porque a lo mejor estamos en zona pues, certificada Starlight o estamos en proceso de certificación y estamos haciendo mediciones de la calidad del cielo y tal. Y luego, pues bueno, de cara a la certificación y a la auditoría astronómica, pues hay que hacer una serie de mediciones, pero también hay que hacer un plan de acción y dentro de ese plan de acción, evidentemente, entra en juego las recomendaciones o incluso ya las propuestas de renovación del alumbrado exterior público en general, ¿no? El alumbrado, pues, básicamente de las calles, ¿no? Pero como este tipo de proyectos también está muy vinculado con un tipo de turismo que es el astroturismo, más allá de reducir la contaminación lumínica para el beneficio de todos los seres vivos, beneficio energético, cultural, científico, de salud, ¿no? de las personas, pues bueno, también podemos utilizar como recurso turístico que es el cielo nocturno, ¿no? De hecho, en muchas zonas de aquí del país, pero también en Latinoamérica y en otras partes del mundo, este tipo de turismo está creciendo de forma exponencial, ¿no? Es un tipo de turismo que mueve evidentemente a mucha gente y que esa iluminación artificial nos permite hacer turismo patrimonial o como queramos decirlo, y luego también quedarnos por la noche, ¿no? Porque la iluminación de ese puente pues ya se apaga del todo y podemos hacer observación de estrellas, ¿no? Entonces, básicamente, la colaboración empieza ahí, en situaciones que son bastante complicadas y que a lo mejor iluminar un monumento pues no entra en la cabeza de mucha gente, pero evidentemente se puede hacer y de hecho lo estamos demostrando, ¿no? que se puede hacer. Por lo tanto, mi parte, digamos, es hacer todas esas mediciones de calidad del cielo para la certificación, hacer esas propuestas de renovación de alumbrado, porque también hacemos proyectos de alumbrado, en este caso alumbrado exterior, alumbrado vial, digamos, pero también incluimos esa parte ornamental que yo creo que es esencial. Entonces, pues bueno, luego también pues hacemos las mediciones de comprobación para que evidentemente lo que cuenta los cálculos que hace Alfred digamos en software pues, y la dirección de obra, que yo creo que es una de las cosas más heavy, ¿no? Más importantes de este tipo de proyectos, por realmente como hemos dicho que tenía que estar, ¿no? Y se hacen una serie de comprobaciones, una serie de mediciones bastante específicas y en eso estamos. Una cosa que quería decir añadiendo, bueno, de lo mismo que hemos hablado es que tú pones una luz, creo que antes lo comenté un poquito, tú pones una luz relativamente potente, es decir, una luz que tú necesitas cuando todavía el cielo es azul, que es el momento bonito para hacer la foto, pero después cuando ya es cielo oscuro, al cabo de 2 horas o 3 horas, nosotros decimos, pues a partir de tal hora bajará a la escena Starlight, y eso significa que ya no es la luz al 100% que teníamos, o al 80%, que muchas veces hacemos un proyecto, un puente románico, y yo dije, con el 80% de la luz hay bastante, no necesitamos el 100%. Y solo eran 400 vatios. El 80% solo son 300 vatios. Un puente que tiene 100 metros de largo. En cambio, luego en la escena Starlight bajamos a solo 130 vatios. De los 400 iniciales bajamos solo a 130. En otros proyectos lo hemos hecho de manera que yo he dicho, bueno, vamos a hacer 4 pasos, de 100, 75, 50, 25. Con el 25% de la potencia más o menos, o del 20% de la potencia de una instalación, a que se vea perfecta, con solo el 25% ya se ve suficientemente bien. Y esa es la iluminación Starlight, es decir, que con muy poquita luz, con los ojos acostumbrados a que no hay brillos por ahí, que no hay brillos, no ves proyectores en los ojos, etcétera, pues ves perfectamente el puente, lo puedes fotografiar, lo puedes disfrutar y ves el cielo, es que lo ves perfecto. La luz es bien traviesa, lo sabemos, que uno cree que algo va a funcionar, pero hasta que no lo mide, no está seguro. Y ahí, Susana, ¿cómo mides esto? Me surge la curiosidad, ¿cuáles son qué instrumentos utilizas? ¿Cuánto tiempo duran las mediciones? Explícanos un poquito más de esta parte, porfa. Sí, bueno, depende un poquitín para qué queramos las mediciones, ¿no? Pero bueno, al final cuando hablamos de contaminación lumínica hablamos del brillo del fondo del cielo, básicamente. Y bueno, el brillo del fondo del cielo, sobre todo si está enfocado a certificaciones, por ejemplo, de calidad del cielo nocturno, pues bueno, hay que medirlo en el cenit y hay que medirlo en una serie de condiciones, ¿no? Digamos, de noches fotométricas.
Lo que pasa bueno, al final el brillo del fondo del cielo lo medimos en una unidad que se llama magnitudes por arco segundo al cuadrado. Puede parecer un poco complicada, pero bueno, no deja de ser un parámetro bastante astronómico en el sentido que la magnitud es la unidad, ¿no?, con la que se mide, digamos, el brillo de las estrellas o de los objetos celestes de una forma muy, muy simplificada, porque aquí tendríamos que hablar de otros parámetros, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos, es el brillo de las estrellas, de alguna manera. Pero claro, en vez de medir el brillo de las estrellas, que aunque sean muy, muy grandes, están tan lejos que no dejan de ser fuentes puntuales vistas desde la Tierra, claro, lo que nosotros medimos con el brillo del fondo del cielo es un trozo, un área del cielo. Entonces, por eso las magnitudes por arco segundo al cuadrado. Al final, la bóveda celeste es como es, ¿no? No es plana. Afortunadamente. Entonces, pues bueno, esas mismas, digamos, herramientas son las que estamos utilizando para poder ver la influencia que tiene en el brillo del cielo la iluminación del puente. O sea, medimos con el puente encendido y con el puente apagado. Cuando podemos hacer un apagón de alumbrado, pues es muchísimo mejor, porque al final las mediciones son mucho más exactas. Pero aparte de eso, medir en el cenit, ya digo, ¿no?, que para certificaciones Starlight tiene toda la razón del mundo, pero estamos midiendo también a distintos ángulos sobre el horizonte, ¿no?, que es, digamos, lo importante, sobre todo cuando estamos iluminando monumentos, y es un poco lo que hacemos, ¿no? Con unas cámaras especiales All Sky, pues estamos midiendo y las tenemos calibradas para que nos dé ese valor del brillo, y podemos luego con el software ir píxel a píxel mirando el valor, y sobre todo lo interesante es, más que el valor de una medida, son muchas medidas evidentemente, pero es el antes y el después, o con el puente encendido y apagado, pues para ver cómo ese píxel o cómo ese brillo del fondo del cielo se comporta, ¿no? Más allá de poder medir evidentemente las luminancias, las candelas por metro cuadrado, que hay que medir también por normativa, o incluso los luxes, e incluso también la radiancia espectral con un espectrómetro que tenemos, pues también es importante, porque no lo hemos comentado, o creo que Alfred no lo ha comentado ahora, pero los proyectores, digamos, de luz blanca que instalamos no son de 3.000 grados Kelvin, sino que son de 2.700 grados Kelvin, y estamos pensando incluso en poner más bajo todavía, ¿no? Porque uno de los parámetros fundamentales que influye en la contaminación lumínica es no la temperatura de color, porque lo que pasa es que la temperatura de color, cuando hablamos, nos entendemos prácticamente todo, ¿no? Lo que realmente importa es la radiancia espectral o el espectro de la luz, que normalmente, salvo bastantes excepciones, pero bueno, normalmente, y para simplificar también la explicación, pues cuanto menos cantidad de luz azul, que es la que más se distribuye o se esparce, digamos, en la atmósfera, es menos luz azul, menos contaminación, porque se dispersa mucho menos en la atmósfera. Si queréis, luego podemos explicar el efecto físico, y por tanto la temperatura de color de una fuente de luz pues va bajando, ¿no? Acabamos de escuchar el primer segmento de la entrevista con Captura Light, y nos compartieron cómo se da esta colaboración multidisciplinaria entre astronomía, diseño y otras ramas. Así es, Alfred mencionaba la importancia de contextualizar y colocar la luz justa, pero para esto hay que considerar los elementos que vamos a iluminar, la orientación del luminario, las ópticas, los accesorios y un sinfín de cosas que se involucran al momento de iluminar un proyecto. Debe ser algo milimétrico. Hay varios puntos en común entre las personas con quienes hemos hablado del tema. Todos coinciden en que hay que iluminar solo hacia donde es necesario, en el momento en que es necesario y en la cantidad justa. También Susana nos hablaba de cómo miden y qué miden los astrónomos en estos proyectos, qué es lo que consideran, y a través de instrumentos de medición utilizan instrumentos de medición con los que obtienen esta fórmula de la que ella nos hablaba: magnitud sobre arco segundo al cuadrado. Esto nos da un estimado del brillo de una estrella o un astro, pero para ponerlo en palabras más simples y más sencillas, un lugar que cuenta con la reserva Starlight normalmente ronda por las 22 unidades, y en centros urbanos o donde hay concentración de poblaciones, las unidades son 17 o pueden ir disminuyendo.
Ahora, hablemos un poquito del arco segundo, que es una unidad de medida angular que se utiliza para medir objetos que están, digamos que cercanos a la Tierra, pero algunos objetos que están más alejados se utiliza el milisegundo o el microsegundo de arco. Estas cosas de física nos pusieron en aprietos y están bien complicadas. Fue una labor bien interesante estarlos escuchando, y para quienes deseen compartir más información o sepan más del tema, nuestras líneas de comunicación están abiertas para aportar este tema, siempre están abiertas. Así es, las matemáticas involucradas en el cálculo del brillo del cielo son súper complicadas, se usan computadoras muy potentes y se demoran mucho tiempo. Pero bueno, volvamos a la entrevista para seguir hablando de cómo iluminar de manera respetuosa y en la medida justa. Bueno, yo ahora me he acordado de otra frase que acuñé hace poco y que me hizo mucha gracia. Yo siempre decía en broma a Susana, cuando estoy delante de otras personas, digo, Susana, no dejaré que se escape ninguna candela, que si no, luego me pegas y me atizas y tal. Y se lo digo en broma, pero nos hace gracia. Y entonces se me ocurrió una frase que era, candela que vuela a la cazuela. Es decir, es como aquello de, ¿no? Ave que vuela, o sea, si vuela, se puede comer, ¿no? Pues aquí es candela que vuela a la cazuela. O sea, hay que taparla, hay que cerrarle el paso hacia el cielo. No puede volar. La candela tiene que ir al sitio que tiene que ir, ¿vale? O sea, la intensidad lumínica va al edificio. Y entonces otra cosa que no lo hemos comentado, pero es importante. Si tú le metes 25 candelas a un edificio, según como sea, a lo mejor se verá muy bien porque te lo permite la norma, etcétera. Pero a lo mejor, según como sea el color de ese edificio, estás quemando, o sea, haces una fotografía y aquello queda blanco, o sea, estás quemando de luz. Sí, porque candela que vuela a la cazuela, ¿no? Quería preguntarle a Susana, hablando de, por ejemplo, el proyecto de las exclusas o cualquier proyecto que se te venga a la mente, de esos dolores de cabeza. No solamente el de colgar una medallita, ¿no? El del el puente románico, sino esos proyectos que duelen y que hay que sacarlos y que a veces son complicados. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso, Susana? Bueno, básicamente, y lamentablemente, ¿no? Tengo que decir que bueno, pues cuando estamos haciendo certificaciones, por ejemplo, del cielo en territorios, y hemos hecho un montón, nos hemos recorrido prácticamente todo el país, pues vemos que a las 4 de la mañana hay castillos súper bonitos que están quemados. ¿No? O sea, no están iluminados, están quemados directamente. O sea, ahí se ve como, no sé, como un aura o algo así que casi no se ve ni la silueta, ¿no? del castillo, por decir algo. Pero bueno, en general, a todas las iglesias, pues bueno, las iglesias están iluminadas durante toda la noche con proyectores que bueno, están pues mal orientados, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces tenemos que luchar con la propia, yo creo que es todo cultural. Básicamente las cosas entiendo que no se hacen con mala fe, sino por desconocimiento muchas veces, ¿no? Y hacer entender, y esto yo también lo reivindico, ¿no? Y Alfred ya lo sabe, que al final no, la iluminación, porque lo he oído, lo he tenido que aguantar, ¿no? Y oír en muchas conversaciones. No, pues le decimos al instalador o al chispas que ponga 2 proyectores para iluminar la iglesia y ya está. Total, para poner 2 proyectores porque hay que hacer un diseño de iluminación o porque hay que contratar a un lighting designer o porque... Digo, bueno, pues tú mismo, luego ya se ve, ¿no? Entonces, es doble trabajo. Por una parte, hacer ver que realmente es necesario contar con profesionales que se dedican a eso y que una buena iluminación de un monumento, pero también de la iluminación de las calles, la tiene que hacer gente que sepa de esto, que controle la normativa y que tenga cierta sensibilidad, ¿no? Y desafortunadamente es una de las cosas porque parece que todo el mundo puede comprar un proyector, si es en Amazon es mucho más barato, ¿no? Y lo pongo y ya estoy iluminando, ¿no? Entonces, primero es el problema que tenemos que luchar, digamos, contra eso, que es algo evidentemente cultural y social, de percepción o de entendimiento, y luego, pues bueno, que la gente siempre está pidiendo, las personas, ¿no? Siempre pedimos luz porque... interpretamos o porque tenemos esa falsa sensación de seguridad cuando amas luz, cuando realmente a lo mejor pues estás totalmente deslumbrado, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Has dicho un par de cosas. Creo que mucha gente tiene que agradecerles al trabajo de ustedes y de su equipo
el que puedan ver el cielo, pero también que puedan dormir mejor. Así no sean muy conscientes de ello. Pero ya para finalizar la entrevista quisiera que nos contaran un poco qué retos ven a futuro. Ya hablamos de educación, hablamos de retos con los fabricantes, hablamos de la dirección de obra, ¿no? Como que todo tiene que ser muy detallado. Pero Susana, ¿tú cuál crees en particular o dónde te enfocarías tú? ¿Qué nos duele, qué nos falta, hacia dónde vamos? Sí, bueno, al final lo que falta es un poco de sensibilización, básicamente, de formación también y de legislación. Yo creo que a mí siempre me ha gustado sensibilizar y, bueno, y dar charlas y público en general, pero en particular también a pues, técnicos municipales o ingenierías y tal, pues para sensibilizar, para que tuviesen en cuenta los parámetros físicos, ¿no? que de alguna manera son los que controlan por qué la luz se propaga y por qué la luz contamina, por qué la luz azul contamina más, porque el cielo es azul, ¿no? Pues el mismo proceso físico, digamos, es el que explica que la luz azul se esparce mucho más en la atmósfera que la luz que se arroja, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente hace falta sensibilizar, hace falta tener ejemplos de referencia para dar visibilidad a este tipo de proyectos, romper con esa lanza de que no, ya viene Susana, por ejemplo, o Alfred a apagaros la luz porque que están tratando de hacer proyectos reduciendo la contaminación lumínica. Sí, pero es que para reducir la contaminación lumínica o para considerarlo no falta apagar la luz. La tecnología, los fabricantes ya nos permiten un montón de soluciones técnicas que permiten compatibilizar, ¿no? la luz de las estrellas y la luz natural. Entonces, y la luz artificial. Entonces yo creo que es un poco más de sensibilización, que está muy bien, pero también tenemos que obligar. Y la obligación viene a través de una normativa. Y a día de hoy la normativa que hay pues deja muchísimo que desear porque no es una normativa que enfoque el problema real de la contaminación lumínica, que es ante todo un problema global. Pero se nos olvida que el concepto o el problema de la contaminación lumínica no es algo que sea local, sino que es global, que yo pongo iluminación aquí, los fotones escapan solamente por el hecho de que haya atmósfera y se pueden propagar decenas o incluso centenas de kilómetros por otro esparcimiento físico de la atmósfera, que es el esparcimiento de Mie, ¿no? Que es el que demuestra que las nubes son blancas porque el agua es incolora, ¿no? Y bueno, es un poco, o porque el cielo marciano en Marte es de color rojizo, ¿no? Porque al final el polvo férrico de la superficie pues, se levanta por el viento y hace ese efecto, ¿no? en la atmósfera. Con lo cual, digamos que hay dos efectos físicos fundamentales de la propagación en la atmósfera de la luz que nos están diciendo a gritos y desde hace un montón de tiempo que por una parte se puede controlar o reducir la contaminación lumínica, pero que por otra tenemos que tomar o que implementar medidas para pues que ese control sea global, ¿no? Pues porque yo puedo contaminar aquí, pero ya digo que puedo instalar aquí un punto de luz, pero puedo contaminar a decenas e incluso centenas de kilómetros. Entonces, por una parte, sensibilización, formación y que nos dejen trabajar en este tipo de proyectos, que vean esa necesidad. Y bueno, eso es un poco la perspectiva que veo, pero tengo que decir que la mayoría de los fabricantes ya están trabajando muy bien en esta línea. Nos están dando un montón de herramientas para poder iluminar de una forma súper bonita sin contaminar o contaminando lo mínimo posible. Tenemos atmósfera y sí o sí vamos a echar fotones donde, aunque los controlemos todo lo que podamos, siempre va a haber algún fotón despistado, ¿no? que se va a perder. Yo quería añadir, Susana, que a mí me parece que en el nuevo reglamento, que tú lo has revisado, yo también lo he revisado, y muchos grupos, así que de ingeniería, de colegios, lo hemos revisado para poder decir alegaciones, ¿no? Va a salir el reglamento de aquí unos días, o a lo mejor sale mañana, no lo sé, el nuevo reglamento de eficiencia energética y del Ministerio, y resulta que ahora ya habla de poner viseras o elementos físicos, no me acuerdo exactamente la frase que pone, pero ya lo habla, ya lo especifica. No hay que contaminar tal, y en algún sitio pone, y hay que poner elementos físicos para cortar la luz. O sea una frase sencilla, de alguna manera está obligando. Todavía no está numerando, eso es difícil. Reconocemos que es muy difícil ponerle algo que tapa la luz al proyector y no crear una sombra o no quitar demasiada luz. O sea, es difícil, es un reto difícil.
los que saben de fotometría, los que tienen un laboratorio fotométrico, yo mismo que llevo un montón de años con esto, pues me doy cuenta de que según lo que le ponga delante de cada LED voy a generar ahí un problema. O sea, eso es difícil, pero hay que hacer algo. A nosotros se nos ha ocurrido esto de Captura Light, que es una posibilidad, y no es algo que solo Susana y yo y Marc y Xavi, ¿no? Como Estímulo de Aserum, y Lumínica Ambiental y yo como NUR, no 4 empresas que quieren hacer algo porque somos pequeñitos, vamos a hacer unos cuantos proyectos al año. Y hay muchos más proyectos que no hacemos nosotros que pueden salir bien o mal. Nosotros lo que pedimos es que otras empresas, otros lighting designers, otros fabricantes se conciencien y vean este ejemplo de que nosotros intentamos hacerlo así y que lo intenten hacer también. Es decir, fabricantes que se pongan las pilas haciendo buenos elementos, nosotros podemos ayudar en eso, con nuestros proyectos lo haremos, otros diseñadores que nos quieran pedir colaboración también lo haremos, pero es importante también saber elegir cuál es la visera que pones. O sea, no es la compras del catálogo, la colocas y ya está, porque estás cambiando la fotografía. Pues creo que es una conclusión muy importante. Los que estamos escuchando esto en el podcast nos pondremos de reto de ahora en adelante. No hay otra manera de iluminar. Y Susana, sobre todo también, que es un problema global. Entonces vamos a tener que seguir conversando, no solamente los de una especialidad y otra, sino todos, y en todo el mundo hay que ver cómo lo abordamos. Pues candela que vuela a la cazuela. Vamos, venga. Ahí estuvo la última parte de la plática con Susana y con Alfred. Muy emocionante, fue un orgullo hablar con ellos. Y con eso cerramos el tema del cielo nocturno natural, por ahora. Pero queremos que la conversación siga y que no se detenga ahí. Vamos a seguir trabajando para construir mejores prácticas en este sentido. Ahora los invitamos a que se unan a esta conversación, nos compartan sus reflexiones del capítulo pasado y del capítulo con luz natural. Y adicional a este episodio, el equipo de Captura Light escribió 3 artículos para Illuminet, donde nos hablan de cómo llevaron este proceso, un poco más desarrollado, pero escrito por ellos. Estos artículos se los vamos a dejar en las descripciones, en la página de atodasluces.illuminet.com. Los van a encontrar 3 artículos de Captura Light. En nuestra página de YouTube van a encontrar las entrevistas completas, sin edición. Ya pronto las estaremos publicando. Si les gusta A Todas Luces, suscríbanse, síganos en las redes y en la plataforma de streaming donde sea que nos escuchen. Recuerden que en todas las redes estamos como A Todas Luces y el correo de comunicación atodasluces.podcast@gmail.com está abierto para cualquier tipo de colaboración, que vengan a platicar con nosotros o que nos manden sus comentarios y nos digan que todo lo que explicamos estuvo súper mal. O para invitarnos una cerveza, café, cualquier cosa se recibe. Y además una cerveza siempre es un buen pretexto para platicar de luz. Pero estamos por terminar este capítulo y queremos felicitar nuevamente a Illuminet por estos 15 años. También pueden leer el artículo que publicamos en Illuminet sobre los 15 años para conocer la historia y un poquito de qué ha pasado en estos 15 años. Recuerden seguir nuestros canales y muchas gracias por escuchar este 5º capítulo. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en 2 semanas, en el próximo capítulo de A Todas Luces.